Hola voluntarios y bienvenidos a nuestro podcast Tipos de Storytelling, un proyecto en alianza con la Universidad de AFIT. En este podcast explicaremos los principales géneros cinematográficos, modelos y estrategias narrativas que podemos usar para construir nuestra historia. No podemos negar que hay momentos en que queremos ver una buena historia de miedo, o una comedia romántica, o una película de acción. Cuando hacemos esas diferenciaciones estamos hablando del género de la historia que queremos ver. El objetivo de elegir un género en específico es que nuestra historia cumpla con las características específicas de ese género y sea muchísimo más atractiva para nuestro usuario. Los géneros de los que hablamos en este podcast hacen parte de la clasificación cinematográfica y los podemos usar para tener elementos que nos permitan clasificar nuestra historia y tomar esos elementos narrativos. El principal género que podemos usar en nuestro storytelling es la comedia, es decir, aquello que nos hace reír. Tenemos comedias que están basadas en los malentendidos sustentados en el lenguaje. Por ejemplo, cuando un personaje hace un chiste que está inserto en su modo de hablar. O tenemos la comedia física, o como se le nombra en inglés, el slapstick. En este tipo de comedia lo gracioso está en que los personajes se caen o las personas se golpean. Es una comedia muy norteamericana. El otro género que es muy usado es el del terror, cuya característica principal es que debe generar miedo, y ese miedo debe provocar un impacto en el espectador, temor. La ventaja de usar comedia y terror es que podemos mezclar ambos géneros para resultados narrativos interesantes. Por ejemplo, recordemos lo que le pasa a Mario con el Rottweiler que quiere salvar. Es el video interactivo de este módulo. Al principio, al encontrarse con el perro, tenemos una secuencia de terror, porque el perro lo persigue. Lo que le agrega terror a la situación es que el perro se ve amenazante. Sin embargo, en el momento en el que el perro lo alcanza, la historia se convierte en una comedia, porque el perro no lo quería atacar, sino que lo quería saludar. La comedia y el terror no son los únicos géneros que existen. Podemos crear suspenso, lo que se sustenta principalmente en la información que tenga o no el espectador y la tensión que esto genera en la historia. Está el drama, que es el género básico del conflicto y lo melodramático. Se centra en las relaciones interpersonales que tienen un signo trágico. También tenemos la ciencia ficción, que gira en torno a las posibilidades futuras de la ciencia. Están las historias de aventura, donde hay un personaje que hace un viaje de descubrimiento en el que normalmente tiene que rescatar a una chica o tiene que recuperar un tesoro. Igualmente están los western, en los que se usan los elementos cliché del viejo oeste como el vaquero, el forajido y la dama en peligro. Están los musicales, que tienen como característica fundamental que son las canciones las que conducen la historia. Así que depende de nosotros el definir cuál es el género ideal para construir nuestra historia, ya que las características que elijamos afectarán el tema y el manejo que se haga de ese tema dentro de la historia. Y el género también nos ayudará con la construcción de una vinculación con el usuario, apelando a sus gustos, de tal manera que logre esa conexión emocional entre nuestra historia y nuestro usuario. Recuerden explorar los contenidos complementarios y aprender a identificar los géneros que pueden usar en sus historias. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Y recuerden que este es un proyecto en alianza con la Universidad de AFIT. Hasta luego. Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir país.